Bien, Dios le bendiga, Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y el eterno amor de Dios sea reposando sobre cada uno de vosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero hablar hoy acerca de que si el ángel que la Biblia habla en representación del ángel de Jehová es Jehová. Este estudio empieza describiendo las naturalezas, describiendo los niveles y describiendo lo que viene siendo el estado jerárquico de los ángeles. Primero, antes de empezar a hablar de los ángeles, es bueno que estudiemos sus definiciones y sus usos etimológicos al referirnos a tales seres espirituales. En la palabra etimológica y teológica encontramos la palabra angelología, que es la palabra para designar el estudio escrupuloso de estos seres. La misma da inicio en decir que se refiere a la comisión de seres inherentemente espirituales. Trabajan, ahí por favor, espérate. Trabajan bien, trabajan para el bien de los propósitos del Dios viviente y que su cantidad es incontable. Según Apocalipsis capítulo 5, verso 11, Juan, ves millones de ángeles rodeando el trono celestial para alabar a Dios y al Cordero. Pues esto Juan lo ve en una visión, dando hincapié de que trata de una multiplicidad de ángeles, que una tercera parte, como la que Lucifer o el lucero de la mañana conquistó con su astucia, habilidades y libertad, no son nada comparado a los que existen en el mismo cielo y trono de Dios. Los ángeles, al no reproducirse como nosotros, por la causa de no tener sexo de definición, porque tal vez tengan una definición de género de la manera que desconocemos nosotros. La mayoría de los que la Biblia nos habla son de géneros masculinos. Eso lo vemos en Miguel, Lucifer, Gabriel, pues tal vez tengan una definición diferente. Dios lo creó mediante un sistema de creación inmediata o simultánea, la misma que establece que los ángeles no fueron creados con materia persistente, ni que dependen o dependieron de una materia causal. Pues, sabiendo esto, debemos de entender primero el sistema angelical. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Pablo da alucinaciones del orden angelical creado según Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible en su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén y amén. Acá se nos da un sistema filosófico ontológico que nos explica las jerarquías espirituales. Y el orden mencionado da hincapié a pensar de un orden jerárquico. En la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 21 dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Acá se me otorga decir que Cristo no es ni entra en el sistema jerárquico de los ángeles o de los creados, sino que Él precede ante todo lo que es creación y lo creado. Entonces, en Efesios capítulo 1, verso 21, dice que Él es sobre todo principado, sobre toda jerarquía, sobre todo señorío. O sea, Cristo no entra en el renglón de lo creado, de los ángeles creados, ni de los hijos de Dios que asistían en el Antiguo Testamento. Entonces, acá se me otorga decir que Cristo no es ni entra en el sistema de lo creado. Ahora, que nuestra lucha no son con personajes físicos, corpóreos y naturales. Pero Pablo nos los dice mejor en sus cartas a los Efesios. Capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas del siglo precedente. A Pablo, no a nosotros. O escuche esto: a Pablo, no a nosotros. El siglo de Pablo, no a nosotros. ¿Por qué no a nosotros? Porque en este siglo las potestades deben de ser renovadas. Los ángeles que estaban en los demonios jerárquicos, los niveles espirituales jerárquicos del mal que estaban con Pablo en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol, cuando él dice en Efesios 6:12, no son los mismos espíritus que están operando en este tiempo. Son renovados porque los tiempos cambian y los demonios se renuevan y suben de niveles espirituales. Entonces, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo precedente a Pablo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, esto nos va sin hincapié en analizar y ponernos a pensar tanto en el orden como tanto en los oficios y en las naturalezas de tales seres. Dios bendiga a toda la gente de TikTok. Comparta. Dios le bendiga. Entonces, esto nos va dicho de tales seres espirituales. Los ángeles son mayores que nosotros en cuanto a sabidurías. Aleluya. En cuanto a sabiduría, conocimiento, poder. Salmos capítulo 8, del verso 3 en adelante, nos los explica mejor. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que los visites. Verso 5 dice: has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Tomando estos textos de referencia, habiendo tanto más que existen en las escrituras, por no hacer este tratado tan extenso que el emisor se pueda cansar, quiero entrar al tema precedente: el ángel de Jehová. Vamos a entrar con la naturaleza de los ángeles. ¿Qué es la naturaleza angelical? ¿Qué es la naturaleza angelical? La naturaleza angelical tiene que hablar con el ser, no del oficio, sino con la naturaleza del ser, de la esencia de ese ser. Entonces, cuando entramos en la Biblia, encontramos que la Biblia no se preocupa. La Biblia no se preocupa acerca de la naturaleza de los ángeles. Dice que son criaturas creadas,
que están a las órdenes de Dios. Se le presentan planeando entre el cielo y la tierra, desplazándose rápidamente. Su aspecto es a veces impresionante. Parecen seres de fuego. Son seres espirituales corpóreos. Los judíos y padres de la iglesia le adjudicaron cuerpos aéreos o de fuegos. La iglesia de la edad de la ignorancia, estamos hablando de la iglesia de la Edad Media, enseñó que eran seres espirituales, puros, pero los teólogos católicos, romanos y protestantes les atribuyen cierta corporeidad. Son criaturas sujetos a limitaciones espaciales. Escuche bien. Dios te bendiga, Johnny. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué viene siendo la naturaleza? Los querubines. ¿Qué son los querubines? Querubi es el plural hebreo del querub. Caribu significa el orante, el intercesor. Aparecen en las puertas del paraíso para impedir la entrada. El arca lleva dos figuras que son los dos querubines, cuyas alas se extienden para proteger el arca. Parecen ser dos figuras aladas que guardan la presencia de Dios. La figura de estos seres en la escritura es difícil de representar. Son seres mixtos. Eso lo vemos en Ezequiel, cuando Ezequiel lo describe, compuesto de miembros de diversos animales, cabeza humana, cuerpo de león, pata de toros, ala de águila, etcétera. Son, en el texto en Ezequiel está haciendo una alucinación a lo que se llama simbolismo de la escritura y lo que se llama imágenes de fantasías, metafóricamente. Entonces, es indudable que Israel ha tomado el nombre querubín de la sociocultura de Babilonia, el nombre de figuración plástica de sus alrededores de vecinos babilónicos, pero transformando los conceptos. Los caribi babilónicos son divinidades masculinas y femeninas de segundo orden, mientras que los querubines son ministros del Dios viviente único, cuya presencia representa y simboliza su acción. Los serafines son seres que rodean al Señor, cantan su santidad, purifican a los que son admitidos ante Él. Por respeto a Dios se cubren el rostro con sus alas. Sarak significa, en hebreo, significa ardiente. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa la personalidad de los ángeles? Dios te bendiga, Miguel Morales. Te quiero bastante, amado, desde Perú. Un fuerte abrazo desde aquí. Te amo, te quiero. La personalidad de los ángeles disponen de inteligencia, sentimientos y voluntad. Ellos cantaron con gozo frente a la creación del mundo. Job 38 verso 7 lo declara. Se regocijan cuando un pecador se arrepiente. En Lucas capítulo 15 verso 10 lo explica. Expresan asombro y reverencias. Su inteligencia es mayor a la de los humanos. Así han de ser sus emociones más profundas. Tienen conocimientos sobrehumanos. Saben más que las personas, pero solo Dios es omnisciente. Ellos conocen algunos eventos futuros. Lucas capítulo 1, verso 13 al 16 nos los explica que ellos conocen algunos eventos futuros. Y el plan de Dios para el mundo, Apocalipsis 17 y 18, lo explica también. En algunas ocasiones, conocen las motivaciones de las personas.
y los propósitos de la misma persona, de los seres humanos, sin que nosotros le podamos decir nada. En Mateo capítulo 28, verso 5, nos los explica. Los ángeles de Dios usan su conocimiento para nuestro bien. Hay algunas cosas que ellos no saben. También hay algunas cosas que ellos no pueden entender completamente. Por ejemplo, incluyendo el sufrimiento de Cristo y nuestra gran salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, lo explica, que ellos no han podido entender este misterio de nuestra salvación tan grande. Dicho esto, quiero empezar a definir lo que viene siendo el ángel de Jehová. Porque hay muchos debates, hay muchas críticas, hay muchas cosas que se habla acerca de este ángel. Entonces yo quiero dar alucinaciones, y aunque siga abierta, porque no es que voy a cerrar el tema teológico, que aún ha permanecido abierto, pero mi conclusión puede ayudar a muchas personas. ¿Por qué? Porque abrir los ojos es menester para poder entender la escritura. Tenemos que entender muchos principios exegéticos y muchos principios hermenéuticos para poder acercarnos a la verdad de la Biblia. Entonces aquí entramos. El ángel de Jehová. El tema del ángel del Señor, Jehová o Yahvé, según las preferencias de traducciones, es algo complicado al tener en cuenta las funciones que se les aplican en los distintos lugares que aparece este ángel. Bien, este ángel aparece en muchos lugares. La diversidad de funciones plantean el problema de la interpretación y se han dado diversas teorías sobre este asunto. La teoría número 1 viene siendo la teoría de la representatividad, que viene siendo teoría de la representativa. Teoría representativa. ¿Qué es la teoría de la representatividad? Que en este ángel ellos ven nosotros, porque yo soy de los representativos, me adjudico a ellos. No creo que sea una teofanía, no creo que sea una cristofanía, ni creo tampoco de que viene siendo Dios mismo, por las siguientes explicaciones que voy a adjudicar en mi tratado. Entonces, ¿qué viene siendo la teoría de la representatividad? Que ves en este ángel una criatura angélica, distinta del Señor mismo, que le representa en virtud de un encargo y con autoridad divina. Es un diplomático con plenos poderes que actúa en nombre del soberano Dios. Entonces, aquí también doy dos teorías más, que viene siendo la teoría de la identidad. ¿Qué es la teoría de la identidad? Afirma que el ángel del Señor es una manifestación sensible del Dios invisible. No estoy de acuerdo con esta. Tampoco estoy de acuerdo con la tercera. ¿Qué es la tercera? La teoría de la interpolación. Que la teoría de la interpolación nos dice que a medida que se fueron propagando en la idea de la trascendencia de Dios, en las antiguas narraciones, en la que aparecía el Señor, se sustituyó por un ángel. Esto hace que a veces se identifique en el relato las dos figuras, al no hacerse la acomodación con todo detalles. Entonces, no estoy de acuerdo tampoco con esta teoría. Ahora, la más factible es decir, la teoría de la representatividad. ¿Por qué? Porque es que el ángel del Señor es un mensajero de Dios, diferente del Señor mismo. En ocasiones se puede observar las diferencias, pero aunque en otras ocasiones puede identificarse con Dios mismo, al hablar en primera persona, se debe observar que a la misma vez habla en tercera persona. Es decir, habla en primera persona cuando está transmitiendo el mensaje o la palabra de Dios, y en tercera persona cuando habla del nombre de Él. Observe esto en los siguientes textos que voy a mencionar. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 16 al 17, dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que primero se menciona al ángel, pero luego de esto vemos que el ángel estaba parado y quien está hablando ahora es Dios, es Jehová. Entonces aquí hay Jehová toma el curso de la primera persona y el ángel toma la segunda la segunda declinación en la oración. Entonces en Génesis 16 al 7 al 14 también nos explica algo. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está junto al camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de mi señora Sarai. Y les dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Les dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, que Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todo, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Escuche bien, ¿a quién fue que llamó Sara? ¿A quién fue que llamó Agar? ¿Al ángel? No. Dijo: y llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve. No dijo: ángel de Jehová, tú eres Dios que ve. Dice: y llamó al nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve. ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Ceres y Beret. También existe una palabra que se encuentra en Jueces capítulo 2 verso 1 al 4. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal al Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestro padre, diciendo: no invalidera jamás mi pacto con vosotros, con tal de vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no os habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no lo echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló esta palabra a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. En Jueces capítulo 6, verso 20 al 23, la Biblia dice: entonces el ángel de Dios les dijo: toma la carne y los panes sin levadura. Que aquí que muchas personas dicen que porque el ángel de Jehová recibió sacrificio. Vamos a descifrar este enigma escritural que hay aquí. Entonces, cuando entendemos esto, nos vamos a la historia y entendemos cierta cosa. Mire, oye que dice la Biblia en Jueces capítulo 6 verso 20 al 23. Dice: entonces el ángel de Dios les dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, invierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura.
y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, escuche esto ahora, aquí viene lo bueno, porque ese es el contexto que leímos, pero aquí viene el texto, el contexto del pretexto, aquí viene, oye, escúchelo aquí, y dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, escuche, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, les dijo, oiga esto, dijo, ah, Señor Jehová. ¿A quién dijo? Ah, Señor Jehová. No dijo, viendo el ángel de Jehová, dijo, ángel de Jehová. No, no dijo eso. La escritura no dice eso. La escritura dice que él invocó a Jehová, que he visto al ángel de Jehová. Oiga lo que dice, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová, ¿a quién le respondió el ángel? Le respondió, no, le respondió Jehová desde los cielos y le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirá. Se debe diferenciar, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús. Se debe diferenciar entre las representaciones de Dios y sus apariciones reales. Hay un concepto en la teología hebrea y la teología bíblica que es importante y es la manera de definir a Dios, que es Yahvé, al indefinible. Se titula el indefinible. Cuando Salomón estaba consagrando el templo, se puso de rodilla el hombre de Dios, levantó sus manos al cielo y dijo estas palabras inmemorables que todavía resuenan en nuestras imágenes, en nosotros mismos. Y él confirió y dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado en tu nombre. Cuando Pablo estaba delante de los filósofos griegos en Atenas, allá en Atenas, en Hechos, capítulo 17 creo, dices allá, él le confirió a estos epicúreos, porque eran epicúreos que existían en ese tiempo, filósofos, y él le dijo, Dios no habita en el templo hecho por manos humanas. Entonces, si Dios no puede ser definido, porque no hay Dios, se hace, porque nada a que podamos compararle, porque no existe nada que podamos compararle, Dios es indefinible. ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Cómo es que Dios se hace presente? Son preguntas. ¿Cómo es que podemos experimentar que Él está aquí en medio nuestro? ¿Sobre qué base vamos a describir al indescriptible? A Dios nadie le ha visto ni le puede ver. Pablo escribe a Timoteo, al único invisible que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la teología hebrea hay una palabra que usa una expresión para tratar de alguna manera de explicar esta grandeza de Dios. Y esa expresión es Ein Sof, que quiere decir sin límite, sin barrera, sin contorno. La palabra hebrea que se usa para indicar que estamos en presencia de un agente divino es la palabra malak, que se ha traducido en la mayoría de las Biblias como ángel. La palabra ángel viene del latín. Del griego significa ángelos. Del latín significa la palabra hebrea que expresa ese principio del compartir, delegar y entregar autoridad y misión para cumplir ciertas órdenes del Eterno. Entonces, Dios bendiga a toda esa gente. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Comparta. Vamos a esto. Estamos descifrando quién es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Tú crees que es Dios? Vamos a descifrar quién es el ángel de Jehová.
Entonces continuamos con lo que viene siendo la ordenanza del Eterno. Se conoce en la teología hebrea como el principio de agencia divina. Y la palabra que se nos dice, estamos en presencia de una agencia de este tipo o de un emisario de este orden, es la palabra hebrea malak, ángel, que viene del hebreo melahak, que siempre significa trabajo creativo, servicio, obra, función. Consecuentemente, donde quiera que nosotros nos encontramos, con el término hebreo malak, tenemos que asociarlo a la idea de enviado, mensajero, emisario, embajador, representante y, académicamente hablando, un agente divinamente establecido y ordenado. Entonces, estos agentes divinamente ordenados pueden ser criaturas celestiales o pueden ser criaturas terrenales. En otras palabras, pueden ser ángeles o pueden ser seres humanos. El contexto nos va a decir las mayoría de las veces si estamos en presencia de un emisario o un malak de naturaleza celestial o de naturaleza terrenal. Es en el Génesis donde vemos algo en el Génesis, donde nos explica en el capítulo 16, verso 7 en adelante, donde dice que el ángel del Señor, Yahvé, el mensajero, el enviado, la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto al camino de Shur, y le dijo: ¿de dónde vienes, Agar? ¿Y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel le dijo: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano, que yo te daré un hijo. Le dice el ángel: yo te daré un hijo y haré una gran descendencia de él. Y usted se sabe la historia de ahí en adelante. Pero al final de la oración del texto, ella rinde homenaje no al ángel, sino a Yahvé, diciendo: tú eres Elohim que ve. ¿Por qué? Porque dijo: estoy todavía con vida después de verlo. Por eso llamó a aquel pozo en hebreo Be'eyairoi. He aquí, está entre Cades y Beretz. También tenemos que utilizar lo que viene siendo los textos de la Torá. Los textos de la Torá en cuanto al éxodo, que significa salida, tenemos que irnos al capítulo 3, en el llamamiento de Moisés. En el llamamiento de Moisés encontramos que aparece este ser entre el medio de la zarza, pero en el verso 4 del mismo texto desaparece, y quien está hablando con Moisés es Jehová, no el ángel. Así dice la escritura, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Escuche bien, el género dominante del texto es el género visionario. Usted no lo puede literalizar. Es un género visionario. Entonces, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice Moisés. En el verso 4, viendo Jehová que Moisés se iba a acercar, le dijo: quita lo calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa tierra santa es. Acá vemos la distinción gramatical del sujeto, donde también ya no se vuelve a mencionar el ángel de Jehová en este texto, sino que dice que fue Jehová que le dijo a Moisés: quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar donde yo piso lo santifico automáticamente, porque mi santidad precede y sale desde mi naturaleza esencial. Entonces, también hay un texto muy famoso, es en el tercer libro. En el tercer libro de la Torá, que encontramos Números, dice 22, en número 22, capítulo 21, en adelante. Allí nos encontramos donde dice en el verso 22, dice que la ira de Dios se encendió contra Balaán. Y los
Y el ángel de Jehová iba delante del asno a Balaam. Y dijo que quien le abre, perdón, y dice que quien le abre los ojos a Balaam no es el ángel de Jehová, es Dios. El texto mismo lo dice y afirma la distinción entre Dios y el ángel de Jehová. ¿Cómo lo hace? Vamos al texto. También dice que fue Jehová quien abrió la boca del asna para que hable. No dice que fue el ángel. El texto no dice que fue el ángel quien le abrió la boca, sino dice que fue Dios quien se la abrió. Porque los ángeles tienen que ir bajo una autoridad divina delegada por el Altísimo, por el Eterno Soberano. Entonces, ¿qué vemos? Por el hecho de que un malak use la primera persona como si fuera el Señor mismo el que está hablando, esto no quiere dejar dicho ni significa que fue directamente el creador de los cielos y la palabra quien habló, ni que fue el mismo creador de los cielos y la tierra sin mediador el que habló a ella. No, el enviado habla en lugar del emisor y lo representa. Escuche bien, el emisario habla en lugar del emisor, quien le dio la autoridad, y lo representa. Entonces, ¿y cómo lo representa? ¿Cómo lo puede representar? Pues lo decimos de manera más sencilla. Pues lo representa usando la primera personalidad en la oración del singular para indicar la legalidad de la misión que está cumpliendo en nombre del que lo envió. El Señor se revela por medio de sus emisarios, por medio de sus instrumentos, de sus vasijas. Dios no puede mostrarse en su esencia, porque nadie lo puede ver en su esencia natural de lo que Él es. Entonces, observamos lo que dice Éxodo 33:20. Dice, y añadió, no puede ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces nadie puede verme y vivir. Es decir, nadie puede sobrevivir a la experiencia de ver a Yahvé. Pablo expresó y dijo, el único que tiene inmortalidad, que habitas en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Cómo dice? Ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén y amén. Eso lo dice en 1 Timoteo. Entonces, Jesús dijo, nunca habéis visto su rostro, ni habéis oído su voz. La única manera que Dios tiene de comunicarse con nosotros y de intervenir es a través de la agencia divina. Y la palabra la que expresa ese concepto es Malach. La comunicación más directa de Jesús, de Dios, fue por medio de Jesús, que fue Dios hecho carne. En Juan capítulo 1, verso 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Y por qué usted dice que el ángel de Jehová es Cristo? Si la Biblia me está diciendo que nadie lo ha visto, que nadie lo ha podido ver en su naturaleza. Nadie lo ha podido ver. Nadie, ni Cristo, ni nadie lo ha podido ver a Dios. ¿Por qué entonces Dios se mete en lo creado? Se entra Dios en tiempo y espacio. No. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, en la versión Reina Valera, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio semiterno.
Amén. Entonces, usted afirma que el ángel famoso, el llamado famoso ángel de Jehová, es Dios. Es una cristofanía, es una teofanía. Yo doy mis conclusiones bajo la teoría representativa de que es un emisario que maneja el concepto un emisario diplomado y que se maneja bajo la autoridad de quien le envió. O sea, yo hablo la autoridad. La iglesia tiene la representación de Cristo, pero la iglesia no es Cristo. La iglesia habla con la autoridad de Cristo, pero la iglesia no es Cristo. Habla con la autoridad porque Dios le delegó la autoridad. O sea, nosotros somos enviados, enviaciones terrenales para emitir un anuncio, un poder, una palabra. Y esa palabra tiene el poder en nosotros porque nos las emitieron desde la eternidad. Y esa eternidad es Dios. Por ejemplo, los profetas en muchas ocasiones decían, Elías dijo, por el dicho de mi boca no caerá agua, y no cayó agua. Pero no fue Elías quien no hizo caer agua, fue el Dios de Elías. Fue Dios que paró la atmósfera natural, no fue Elías. Él habló en primera persona como que era él, pero no fue él, fue Dios que hizo la obra. Los profetas decían en muchas ocasiones en los oráculos proféticos, yo, Jehová. Si yo digo yo, Jehová, digo a Jerusalén, Jerusalén, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. No es Jonathan. Aunque yo me menciono en primera persona, yo recibí una revelación de un emisario, o mejor dicho, recibí una revelación del eterno y soberano Dios, desde la eternidad. Y desde ahí, esa palabra que yo recibí toma poder verídico en mi ser y toma autoridad. Y al tomar autoridad yo puedo hablar en nombre de Dios, porque ya la palabra tomó posesión de mi cuerpo y de mi mente. Entonces eso es lo que pasa en los textos bíblicos. Tenemos que estudiar la morfología, que es la forma de los textos. Tenemos que estudiar la síntesis. Tenemos que estudiar la concordancia, la gramática y entre tanto texto más y tantas menciones de teología exegética. Entonces, ese mismo ángel se aparece en Apocalipsis y para Juan y le dice: no te postres. ¿Por qué? Porque da alucinación a que los ángeles no reciben adoración, no reciben prestigio, sino que son emisarios que emiten un mensaje. Y al emitir un mensaje, eso lo vemos en Zacarías capítulo 1 verso 12, donde en Zacarías capítulo 1 verso 12 se aparece el ángel de Jehová, que dice ángel del Señor, y se aparece y le dice Zacarías en su orden sacerdotal, le da el nombramiento, le da la visión, y Zacarías creía que iba a morir. Pero quien toma la oración después del ángel de Jehová, es Dios. Y el mismo ángel glorifica a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios se va a glorificar a sí mismo? Dios va a decir, ¿me glorifico yo mismo? No, no. Para eso Él creó, para que lo creado le glorifique. Isaías capítulo 48, si mal no me recuerdo, dice que nosotros fuimos creados para hechura de su nombre y para la glorificación de Él. No fuimos creados para adorar ídolos, ni para adorarnos a nosotros mismos, amadores de sí mismos, sino para adorar al Creador, al único Rey soberano. Entonces, concluyo con esto. El ángel de Jehová no es Dios, ni puede ser Dios. No es Cristo, ni puede ser Cristo.
no podemos entrar en la teoría de la interpolación, que progresivamente creemos que Dios se encarnó en un ángel. ¿Qué es esto? Esto no entra en la mente humana. ¿Cómo Dios se va a entrar en algo que Él mismo creó por un orden mediato? En Job 38, verso 7. En Mateo 28, 5. En Lucas 15, 1. En adelante. Todo eso son naturaleza que narran la naturaleza de los ángeles. ¿Cómo es posible que Dios se va a entrar en lo creado y se va a poner dentro de un ángel? Pues entonces, ¿cómo es esto? Entonces tenemos que entender la gramática, la síntesis, la concordancia, comparar. No llevarnos mucho de Reina Valera, porque Reina Valera traduce del códice Textus Receptus, que es el códice más temprano, el códice bizantino. Existían códices más tardíos, que eran códices sinaíticos, códices vaticanos. Entonces, muchas veces la Biblia Reina de Valera comete errores en sus niveles de expresión. Fueron 2 monjes del monasterio que escribieron esta Biblia Reina Valera. Y esos dos monjes, Cipriano y Reina de Valera, estas 2 personas, aleluya, gloria a Dios, estas 2 personas tradujeron la Biblia del hebreo al español, pero en ocasiones cometieron errores gramaticales. ¿Qué hacemos? ¿La rechazamos? No la podemos rechazar. No podemos decir que es totalmente errónea. No la podemos rechazar. La utilizamos con el conocimiento pleno, discerniendo en dónde está la paja y en dónde está el trigo. Entonces, mis amados hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, Dios no es un ángel. Dios es el Rey de Reyes, soberano, eterno, quien pudo utilizar sus medios intermediarios para hablarnos, sean ángeles emisarios, sea la iglesia, y uno que los representó en manera más directa fue su Hijo, Dios hecho carne. Dios le bendiga y Dios le guarde.